que vamos a empezar con el tema de la guía, ¿sí? Que ya tiene que ver lo relacionado con el electromagnetismo, que es el último tema. Entonces, lo que yo hice fue como condensar para ver cosas que de pronto le pueden salir en la prueba, ¿sí? Entonces, resulta que, si me permiten, ¿sí? En su guía hablamos de corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, si ustedes se acuerdan, en la guía pasada nosotros vimos el comportamiento de las cargas en reposo con la ley de Hooke, con la ley de Coulomb, perdón. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando una carga se mueve, ¿sí? Entonces resulta que cuando las cargas se mueven, ¿sí? Generan corriente eléctrica. Ay, bueno, en la guía, permítanme, en la guía de ustedes había un dibujito. ¿Dónde está? Acá está, ¿sí? Que muestra el funcionamiento de la batería. Resulta que siempre que las cargas eléctricas se mueven, generan algo llamado corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se mueven son los electrones, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, esa corriente eléctrica, esa intensidad que aquí en la ecuación aparece como I, ¿sí? Depende de qué, de la carga que se encuentre en movimiento y de qué es, pues el tiempo que le corresponde al movimiento de esa carga. Ahora, es muy importante tener en cuenta que la intensidad de corriente eléctrica, esto no escribe, se mide en amperios. ¿Sí? Entonces, un amperio es igual a Coulomb sobre segundo, ¿sí? Entonces, ahí yo les puse un ejercicio que decía, en un pequeño conductor se transportan 100 cargas de 0,84 Coulomb cada una en un tiempo de 5 minutos. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica de en este conductor? Entonces, sabemos que tenemos que tener la carga y el tiempo, ¿m? Pero tenemos un problema. Los amperios equivalen a Coulomb sobre segundo y resulta que el tiempo está en minutos. Entonces, esos 5 minutos toca pasarlos a segundo. Entonces, un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces, eso sería igual a 300, ¿no? Segundos. Allá tendríamos el tiempo. Ahora, la carga, nos están diciendo que una sola carga tiene 0,84 Coulomb. Como hay 100 cargas, entonces toca multiplicar ese 100 por 0,84 Coulomb. ¿Sí? ¿Y eso daría cuánto? ¿Cuánto es esa multiplicación, niños? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Si estamos de mal? No me preocupen, por favor. Entonces, 100 multiplicado 0,84 daría 84 Coulomb. ¿Sí? Ahora, si queremos hallar la corriente, entonces la intensidad de corriente sería 84 Coulomb, ¿sí? Sobre 300 segundos. Y eso sería igual, entonces 84 dividido 300, eso nos da 0,28 Coulomb por segundo, y esto es 0,28 amperios. ¿Sí? Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? Pues igual ustedes tienen que hallar proporcionalidades, ¿sí? Pero recuerde que si el tiempo o la variable está dividiendo, son inversamente proporcionales. Y si la variable está multiplicando, son directamente proporcionales. Si hay más cargas en movimiento, pues obviamente va a haber más corriente eléctrica. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, resulta que si hay cargas en movimiento o si hay corriente, hay algo que se genera que es el magnetismo, ¿sí? Entonces, el magnetismo, usted lo encuentra, usted ha interactuado con él porque el magnetismo se encuentra en materiales conocidos también como imanes. Entonces, hay imanes naturales y hay imanes producidos, ¿sí? Entonces, un imán producido, pues, ¿cómo se produce? Produciendo, por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar de las bobinas.
Una bobina puede producir un campo electromagnético, ¿sí? Entonces lo que hace la bobina es, todo esto es alambre, ¿sí? Y las cargas van viajando por el alambre. Entonces, ese movimiento de las cargas me genera un campo magnético que se representa por B. ¿Listo? Y cuando no es un campo magnético creado por cargas en movimiento, resulta que el imán naturalmente tiene atracción. Entonces, permítame un momentico, voy a traer algo. Eso debería ser como más. Entonces, niños, casi todos ustedes tienen imanes en sus neveras, ¿no? Pues me imagino. Resulta que los imanes son conocidos como, voy a escribirlo acá, dipolos magnéticos. ¿Qué quiere decir dipolos? Entonces, si ustedes ven este dibujito, resulta que todos los imanes siempre va a tener dos polos, un polo norte y un polo sur. Siempre va a ser lo mismo. Ahora, pasa algo muy parecido a lo que pasaba con las cargas eléctricas, ¿sí? Si usted pone en contacto dos polos de diferentes signos, o sea, de diferente polaridad, se van a atraer. Y si usted pone en contacto polos iguales, se van a repeler, ¿sí? Si usted alguna vez ha tenido un ajedrez magnético, ¿sí? Que son los que vienen con las fichas pequeñitas en el ajedrez, esos ajedrez generalmente la polaridad que está en la base es muy diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos imanes, ¿sí? Si yo los pongo en contacto, ¿sí? Fíjese que se pegan, quedan inmediatamente pegados. Quiere decir que estos dos imanes tienen polaridad diferente, ¿sí? Ahora, si usted tiene para ensayar en la casa, si yo lo paso por los bordes, ¿sí? Generalmente lo empuja hacia afuera, ¿sí? Y lo empuja porque eso tendría entonces la misma polaridad. ¿Listo? Eso es un ejemplo de fuerzas a distancia, porque actúa una sobre la otra sin necesidad de tocarlo. Ahora, si ustedes miran aquí en el dibujito, ojo, porque eso sí les puede llegar a salir en el ICFES, si usted se ve, hay unas líneas dibujadas, ¿sí? ¿Qué significa esas líneas dibujadas? Esas líneas se conocen como líneas de campo y lo que muestran es las líneas que producen el campo magnético, ¿sí? Resulta que como las flechas o las líneas de campo generalmente se dibujan del polo norte hacia el polo sur, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense en el primero donde haya atracción, las flechitas van de norte a sur. ¿Y por qué aparecen estos círculos de acá? Estos semicírculos, porque resulta que sale del norte y va a buscar el polo sur, ¿sí? Por este tipo de campos magnéticos es que funcionan las brújulas. ¿M? La brújula apunta al norte, ¿por qué? Y resulta que la punta de la aguja de una brújula está magnetizada y se mueve, entonces, ¿hacia dónde? Pues resulta que es que la Tierra también tiene campos magnéticos, ¿sí? Y al tener un campo magnético, tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético, que es la consulta que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Si ustedes quedan con dudas, hay una película que es viejita, pues si usted la puede ver, si la puede conseguir, es un clásico para nosotros los físicos. Hay una película que se llama El Núcleo, si la pueden ver. Esa El Núcleo explica muchas cosas sobre cómo funciona el campo electromagnético de la Tierra, ¿sí? Es muy buena, su nervio interno la ve todo y uno queda todo wow. Hay cosas que no son ciertas, pero pues hay muchas cosas que sí frente al campo magnético por si la puede haber. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen en algo muy importante y es cuando los polos se repelen, que es el segundo caso. Fíjese que en este dibujito usted tiene polo norte con polo norte. Como tienen la misma polaridad, entonces, ¿qué pasa? La línea de campo sale del polo norte, pero como son de la misma polaridad, se rechazan y por eso se desvían a buscar el polo sur.
Resulta que si usted ve aquí en la parte interna, voy a ponerla con otro color, fíjese que en toda esta partecita que les estoy señalando, no hay líneas de campo. Si no hay líneas de campo, ¿sí? En ese punto, ¿hay o no hay campo magnético? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Que ¿Hay no o no hay? hay campo magnético? No hay campo magnético, exactamente. Si no hay una línea de campo ahí, no hay campo magnético. Quiere decir que cuando usted tiene polos iguales y se ponen en contacto, va a haber una zona donde el campo magnético no se genera. Eso solo pasa cuando la polaridad es la misma, ¿sí? Bueno, ahora, resulta que aquí les aparece una ecuación, ¿sí? Que es fuerza, pero esta fuerza, ¿cuál es? Esta es una fuerza magnética, ¿sí? Porque si usted trabaja con imanes, usted ve que se atrae, o sea, usted mismo siente la fuerza en la mano, hay una fuerza magnética. Esa fuerza magnética de qué depende de la carga que se esté moviendo. Depende de la velocidad con que se mueva la carga. Si se mueve más rápido, ¿sí? Va a producir más fuerza magnética. Y depende del campo magnético. ¿Cómo así? Muy sencillo, niños. Si, por ejemplo, voy a borrar acá esta parte que escribí en el primer dibujito para mostrarles una cosa. ¿Por qué la fuerza magnética y el campo magnético están relacionados? Entonces, resulta que si yo dibujo más líneas de fuerza, si acá, acá, y voy dibujando más y van saliendo más, ¿qué aumentaría? De las tres variables que están ahí, carga, velocidad o campo magnético, ¿cuál aumenta? Entre más líneas haya, El campo magnético. el campo magnético, ¿sí? Entonces, como hay mucho más campo magnético y hay tantas líneas de campo, pues entonces también crece la fuerza magnética, ¿sí? Creo que hay un experimento que tienen que hacer ustedes con acerrín de la esponjilla de lavar la loza, ¿sí? Si ustedes miran eso, hay imanes que son tan fuertes que lo que hacen es que concentran todo el tipo de metal en un solo punto, ¿sí? Cuando usted mueve el imán cerca a donde ese acerrín que usted va a hacer el experimento, eso lo que va a hacer es mostrarle las líneas de campo, ¿sí? Ahora, ¿a usted le sirve para ese experimento, por ejemplo, los imanes de nevera como estos? ¿Sí? Incluso hay imanes en unas tarjeticas en los restaurantes o en cosas que les dan para pegar en la nevera, eso también les sirve, ¿sí? Hay unos super imanes, si usted, por ejemplo, es de los que les gusta destruir para experimentar, ¿sí? En los baffles, en las bocinas, generalmente, sobre todo en los viejitos, hay unos imanes de duodeno, ¿sí? Que no son grises como este, sino que tienen un color más clarito, ¿sí? Esos son los superimanes, ¿sí? Si usted tiene por ahí algo desarmado y puede mirar si tiene, pues hágale. Y si no, no vaya a desarmar nada y que después me llamen y me digan, no, profe, es que usted lo mandó a desarmar para buscar un imán. Con esos imanes de nevera les sirve. Y si no tienen, esos drogas la rebaja y eso las dan los imanes con el teléfono y los datos. Pásese una pasadita y pida uno para el experimento, que eso es lo de menos. ¿Listo? Ahora, recuerde entonces que esa fuerza magnética depende de la carga, de la velocidad y del campo magnético. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí que tengan? ¿No? Bueno, yo les puse un ejercicio, sí, que está acá en la guía, donde habla de que un ion compuesto por dos protones se encuentra en un campo magnético entre los dos polos de un imán de herradura. Entonces ahí está dibujada la carga, ¿no? Tal como lo muestra la figura. Si la fuerza magnética es, entonces les dan las fuerzas, y la velocidad de la partícula es de 100.000 metros por segundo, calcule el campo magnético que experimenta esta carga. Entonces recuerde que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Sí? Entonces, resulta que tiene que despejar el campo magnético. Entonces, esta es su incógnita. ¿Sí? La carga y la velocidad, ¿qué operación están haciendo? Con la Multiplicando. incógnita. Multiplicando. Multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces quedaría fuerza magnética sobre carga
por velocidad igual a campo magnético, ¿sí? Y dijimos que la fuerza magnética es de 23,24 por 10 a la menos 18 newtons. Sobre la carga está compuesta por dos protones, ¿sí? Entonces sería dos protones. ¿Cuánto es la carga de un protón? ¿Uno qué? 1,6 creo, por 10 a la menos 19 coulomb. Venga, miramos en la guía porque no me acuerdo. Ustedes que tienen la química en su ser, ¿no se acuerdan cuánto es? Sí, 1,16. Entonces, perfecto. Entonces, 1,16 por 10 a la menos, es 1,16, no 1,6, por 10 a la menos 19. Voy a revisar otra vez por si acaso. No, sí, es 1,6. Entonces, multiplicamos ese 1,6 por 2 y eso nos da, ¿cuánto nos da? 3,2. 3,2. Entonces, tendríamos aquí 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Por la velocidad, entonces la velocidad que nos dan es de ¿cuánto? 100.000 metros por segundo. 100.000 metros por segundo. Ahora, ¿en qué unidades, si ustedes se acuerdan de lo que dice en la guía, si la han leído, da el campo magnético? Buscamos acá. ¿Sí? Entonces, sí, entonces mire, el campo magnético se mide en teslas, ¿sí? Ahí dicen en honor a Nicolás Tesla, que de pronto alguno lo ha escuchado, ¿sí? Entonces, se mide con T, que es la unidad del campo magnético. Entonces, cuando nosotros multiplicamos acá, ¿sí? Nos quedaría en el denominador 3,2 por 10 a la menos 13 coulomb por metros por segundo. Y resulta que Newton sobre Coulomb por metros por segundo equivale a una Tesla, ¿sí? Y ya con eso encontramos ahí el valor del campo magnético. No, que alguien se conectó ahorita. Miramos. Daniel iba cogiendo como la tardecita, ¿no? Un poquito. Entonces, en la guía, no sé si ustedes tengan alguna pregunta de la guía, niños. Si alguno ya la está desarrollando y haya algo que no haya podido solucionar, para que la hagan de una vez. ¿No? ¿Está muy fácil? Pues, profe, yo la verdad no la he empezado a hacer. No lo dudo, pues como tienen hasta el 27, imagino que se han relajado un poquito. La idea es que miren, empiecen a hacer, si tienen alguna pregunta, por favor, me van escribiendo al WhatsApp y yo ahí les voy solucionando las dudas que tengan. Recuerde que eso está hasta el 27, porque a nosotros nos toca definirles a ustedes notas para lo de la semana de nivelación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan ya para despedirnos antes de irnos? No, profe. No, quedamos entonces sí les envío las preguntas ICFES para que ensaye. Sí, profe, sí. Sí, profe. Listo, niños. Entonces, uy, pero de todas maneras, ustedes conocen mi memoria. La última de octubre, por favor, la otra semana, alguno me envíe un WhatsApp o un correo para